participar de este encuentro con ustedes, puesto que este es también para mí un querido liceo. Estoy aquí todos mis años de liceo, desde el primer año hasta los segundo año preparatorio en aquella época. En este lugar hicimos una fiesta de fin de año con algunos sketches, bromeábamos a los profesores. Acá vivimos muchas cosas durante esos años que eran años muy difíciles, años de mucha convulsión social, pero siempre hubo espacios para la alegría y bueno, y acá fue donde yo mismo también hice mis propios proyectos vocacionales y entonces de eso es que básicamente vengo a hablar con ustedes hoy. Lo que pretende ser, más que nada, yo diría como un encuentro que abra en cada uno de ustedes seguramente caminos para seguir transitando a lo largo de toda la vida de ustedes. Caminos también en los que ya están transitando. Porque este tema de las vocaciones es un tema que nos acompaña desde que somos pequeños y en algún momento alguien nos dice, bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y continúa a lo largo de nuestra vida porque uno va cambiando, a veces las actividades, aún dentro de una misma profesión, puede cambiar la tarea que realiza, luego puede ocurrir que alguna eventualidad de la vida, de la que ninguno estamos libre, un accidente, un cambio en nuestra situación familiar, económica, nos obliga a cambiar, a hacer otras cosas, o nos retiramos y ahí nos planteamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O nos jubilamos. Quiere decir que esto en realidad no termina nunca. Por lo tanto, también se da esta confrontación entre lo que a veces pretendemos como ideal y lo que realmente se puede lograr. Como decía la directora, bueno, sería ideal tener acá un salón quizás en donde todos estuvieran más cómodos, donde me pudieran oír mejor, pero bueno, a veces la realidad tiene esta distancia con lo que idealmente nos planteamos. También en términos de la búsqueda de nuestras vocaciones, a veces nos planteamos cosas demasiado ideales respecto de que todo nos cierre, de que estemos absolutamente seguros en la decisión que tomamos. Y yo les diría que eso no es posible. Yo le diría que en la vida de las personas siempre hay una cuota importante de incertidumbre. Eso es propio de la condición humana. Hoy día ustedes están al tanto de todas las incertidumbres que en el mundo cada vez más circulan en todos los países y cómo las incertidumbres de unos países inciden sobre otros. Así que, digamos, difícil sería para cada uno de ustedes pretender, cuando están pensando en este tema de qué es lo que van a hacer, tener una absoluta certidumbre de que la decisión que están tomando es la mejor de todas o la más correcta. Yo creo que hay que aspirar a eso, pero hay que ser conscientes de que, bueno, de que uno trata de tomar las decisiones con la mayor cantidad de información posible, tratando de achicar los márgenes de error, pero que a veces hay cosas que no se pueden prever, hay cosas que la vida nos va mostrando que nos permiten rectificar rumbo, porque ustedes deben conocer seguramente muchas personas que hoy trabajan en alguna cosa que por ahí ni se imaginaron que iban a estar trabajando, y que personas que se han destacado en determinadas profesiones a veces hicieron algunos años de estudios en otras disciplinas, o tuvieron que abandonar porque tuvieron que empezar a trabajar, o tuvieron hijos, se casaron, después retomaron una carrera. Yo en facultad de psicología he tenido muchas veces personas que eran muy, digamos, mucho mayores que yo, personas que ya tenían a veces incluso hasta otra profesión y a los 40, 50 años estaban empezando una carrera universitaria. De manera tal de que una de las primeras cosas que les quisiera estar diciendo con esto es, porque hicieron llegar las preguntas que ustedes prepararon,
Y yo me imagino las preguntas que cada uno de ustedes seguramente tiene dentro de ustedes mismos. Y yo diría que hay que partir de la base de que probablemente es imposible que podamos responder a todas las preguntas. Clemente Estable es una persona muy importante en este tema porque él fue un científico, pero fue a su vez un maestro y un humanista preocupado por el tema de las vocaciones. Decía algo así como no somos tan sabios para responder a todas las preguntas ni tan ignorantes para no preguntarnos por las cosas. Creo que la idea es, bueno, tratar de avanzar en relación a algunas de estas preguntas que se están planteando, pero van a tener que transitar seguramente por muchos caminos para poder cada uno de ustedes encontrar todas las respuestas que están buscando. Algunas de las preguntas que ustedes hicieron tienen relación directa con informaciones que en algunas guías ustedes pueden tener, a guías que están aquí en la biblioteca y a las cuales yo les voy a dejar luego de la charla también. Pero para que tengan una primera idea, por ejemplo, esta guía, que algunos la deben haber visto, se llama Descubre tu vocación. En esta guía lo que pretendimos hacer fue un planteo de qué cosas uno puede hacer. Hay 167 ocupaciones, desde actor, abogado, artesano, hasta zapatero, que están descritas muy sintéticamente con algunos dibujos, con algunas caricaturas que ilustran cada una de sus ocupaciones, donde ustedes pueden tener una primera idea y decir, bueno, aquellos que preguntaban cómo hago para tener una idea de qué otras cosas hay, bueno, esta lectura les puede ayudar. Cuando la hicimos, pensábamos justamente en que los chicos, a todos nos pasa a veces, cuando procuramos una información, estamos como en una ambivalencia. Por un lado, necesitamos mucha información, pero apenas nos empiezan a dar mucha información, empezamos a sentir que nos confundimos cada vez más. Si antes dudábamos entre dos cosas, ahora dudamos entre 10. Y entonces parece que el proceso de informarnos, en vez de enriquecernos, nos confunde más. Esto es un proceso natural. El informarse es un proceso, yo diría, de los más difíciles. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tomar contacto con lo desconocido, porque nos mueve muchas ansiedades y a veces nos bloquea la posibilidad de entender hasta lo que estamos leyendo. Entonces yo le diría, esto no es para leérselo de un momento al otro, esto es para ir poco a poco interiorizándose. A veces a los chicos yo les digo, bueno, ¿por qué no hacen una selección en términos de cuando uno elige, por ejemplo, en los programas musicales, las 10 mejores canciones, las 10 mejores melodías? Bueno, traten en una primera lectura de identificar aquellas 10 actividades que ustedes dirían, estas son las que más me gustan, sin pensar si yo estoy en condiciones, si tengo la capacidad, si tengo los medios económicos. No, en principio traten de pensar lo más libremente posible, de la misma manera que tuvieran que elegir la música que más les gusta, las canciones que más les... Bueno, de 160 y pico de temas, traten de hacer una primera selección, a partir de la cual después es posible ir a otras guías, en donde, por ejemplo, en esta, que también realizamos en el Instituto de la Juventud, en el mismo orden alfabético, ustedes se van a encontrar con que si quieren hacer, por ejemplo, actor o abogado, ¿dónde puedo estudiar? ¿En qué lugares? ¿En los lugares públicos? ¿En los lugares privados? ¿Cuántos años son? ¿Qué requisitos de ingresos tengo que tener? O sea, ¿qué orientación necesito? Entonces, este es un complemento al cual uno puede ir luego de tener identificadas algunas ocupaciones que a uno le interesen. También, igual que en este caso, esta guía es de la universidad, específicamente. Acá no está lo de universidad de trabajo ni lo de las universidades
privadas, son los institutos técnicos privados, pero con estas 3 guías yo le diría que ustedes pueden tener por lo menos una aproximación a cuáles son las posibilidades, cuál es la oferta que ustedes tienen. Después viene el hecho de cómo esto en realidad uno lo puede acercar más a lo que puede ser la experiencia de quienes trabajan en esas ocupaciones. En ese sentido es insustituible para ustedes, por un lado, el hecho de que puedan visitar los lugares de estudio, es decir, si uno quiere ir a hacer zapatería a la UTU, bueno, ir a la escuela correspondiente, ver en qué condiciones se realizan los cursos, qué es lo que producen los alumnos. Generalmente a fin de año hay exposiciones de lo que se realiza, sobre los cursos de cocina, o si voy a la Facultad de Arquitectura a visitarla. Indudablemente el hecho de poder contactar, por un lado, con estudiantes que están haciendo esas actividades que a uno le interesan, les puede dar una idea de cuáles son las dificultades que uno va a enfrentar en el medio de la formación, y también si puede acercarse a quienes están ya trabajando específicamente en determinada tarea que a uno les gusta, bueno, eso a uno le da como un enclave más en la realidad. Esto, digamos, como aspectos más o menos generales, a partir de los cuales vamos a ver un poco algunas de las preguntas también. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí. Algunos están muy enamorados. Bueno, en relación a estas son algunas de las preguntas que ustedes hicieron con los profesores que me las hicieron llegar, y naturalmente me pareció oportuno tomar algunas que me parecen las que pueden ser más representativas, porque sería imposible, como les decía al comienzo, responder todas estas preguntas y seguramente todas las que están adentro de ustedes en relación a estos temas. Esto no quiere decir a su vez que si ahora se les va ocurriendo preguntarme algo, que me lo digan. Digo, voy un poco rápido porque tenemos un tiempo limitado y la idea es que si se nace con una vocación, es algo que se forma, se desarrolla, se puede pasar años buscando la propia vocación. Todos tenemos vocación, o hay quienes nunca podrán encontrarla. Yo le diría de que todos tenemos vocación. El mayor problema que tenemos en relación a esto es lo que nos pasa, yo le diría, con muchas otras cosas de la vida hoy día, y es que ante tantos ruidos que tenemos en nuestra vida, tantas cosas que nos llaman hacia afuera, que nos convocan, que la publicidad, que las ofertas de consumo, que todas aquellas cosas que permanentemente nos están requiriendo la atención, de alguna forma conspiran con que nos podamos meter más hacia adentro, hacia nosotros mismos, y entonces más nos cuesta encontrar o sentir adentro de nosotros mismos qué cosas realmente son las que queremos. No solo en relación con el tema de la vocación, probablemente esto también nos pasa a veces a nivel de las parejas, nos pasa a nivel de las cosas que podemos querer desde el punto de vista también para divertirnos. Hay muchas cosas que nos aturden y que nos impiden a veces tener esa instancia de reflexión que es fundamental para poder encontrarnos con nosotros mismos. Yo creo que si cada uno de nosotros es particularmente tenaz en interrogarse una y otra vez, bueno, ¿y qué es lo que a mí realmente más me gusta? Tratando de poder en esos momentos de dejar todos los condicionamientos a un lado, más allá de lo que quiere mis padres, más allá de lo que
me parece que es lo que se puede ganar más dinero, más allá de lo que en definitiva me parece que tengo aptitud, y es lo que a mí realmente me gusta. Yo le diría, en relación a esto, que ustedes piensen, es un ejemplo que poníamos en una charla en el Instituto de la Juventud la vez pasada. Ustedes piensen lo que han tenido la suerte de estar enamorados profundamente de alguien. Todo lo que uno puede llegar a hacer, todo lo que uno puede llegar a luchar, las cosas más inverosímiles que se le puede llegar a uno a ocurrir para acercarse a quien quiere, a quien de alguna manera desea. Y yo diría que en esto hay algo que nos puede servir de brújula, en el sentido de que en una experiencia de ese tipo uno puede saber que cuando uno realmente está apasionadamente entusiasmado con algo, con alguien, puede vencer obstáculos, puede dar una batalla que sería imposible dar cuando uno hace algo porque le parecía que podía hacerlo mejor o porque uno está con alguien por cierto interés. Eso es terrible, eso es terrible. ¿Por qué? Porque por un lado, desde el punto de vista de lo que es hoy por hoy el nivel de empleo o el nivel de ingresos en las distintas ocupaciones, no hay ningún estudio objetivo que a ustedes les pueda decir si hacen esta carrera van a tener tal ingreso o es más seguro que van a tener trabajo. Yo les diría que si ustedes miran a los alrededores de ustedes, probablemente van a encontrar en cada una de las ocupaciones, oficios o profesiones, gente que está trabajando muy bien, gente que no está trabajando en aquello para lo que se preparó, gente que gana mucho dinero, claro, porque queremos llegar a ese lugar. Esto puede sonarles por momentos como muy omnipotente, decir, bueno, sí, pero hay dificultades económicas, mi situación familiar me da ciertas posibilidades, pero no me brinda otras. Yo lo que les estoy hablando es de un desafío para toda la vida de ustedes. No estoy hablando del corto plazo, estoy pensando en lo que va a ser la vida de ustedes de aquí a 2 años, a 3 años, a 4 años. Estoy pensando en lo que va a ser toda la vida de ustedes. Y entonces, en relación a ese proyecto, a ese gran proyecto en el que yo les digo, por eso hay que pelear mucho y todos, aunque tengan que trabajar mucho en otras cosas, aunque tengan a veces incluso que prepararse en algunas cosas para poder conseguir un trabajo, aún así es posible llegar a lo que uno quiere si uno está dispuesto a dar la vida también por ello. Porque las cosas nunca no son fáciles. Yo le diría que en realidad yo les puedo decir mi propia experiencia, porque parece que si no, algunos me preguntaban cómo había hecho para estudiar psicología, si me había decidido fácilmente. Yo les cuento de que, por ejemplo, la situación mía era bastante confusa en la época en la que estaba en tercero y cuarto año. En aquel momento había que optar ya por un preparatorio específico, preparatorio de medicina, o preparatorio de abogacía. Primero, lo que ahora es quinto y sexto era primero y segundo. Y yo oscilaba, por un lado me gustaba la historia, por un lado me gustaba la medicina. Psicología era algo que era menos conocido. No era muy fácil encontrar a algún psicólogo para preguntarle de qué se trataba. Había un profesor de historia que yo admiraba mucho, incluso en este mismo ámbito hice una cachada, en la clase nuestra hizo un sketch donde un poco le tomábamos el pelo muy afectuosamente, después lo hicimos con una profesora de literatura también, estaba ahí el estrado, todo el liceo estaba acá, y ese profesor había despertado en mí un fuerte deseo por estudiar la historia. Lo cierto es que estuve con muchas dudas. Finalmente me decidí a entrar en el preparatorio de medicina, pero
realmente yo sentía que la medicina era algo que, por un lado, me entusiasmaba, pero por el otro lado, yo no era de cuando alguien se accidentaba de los primeros en la revolución. Yo me quedé más en la oscuridad todavía respecto de qué era la psicología en particular. En ese momento se cerró la Facultad de Humanidades por los problemas políticos, de manera tal de que tenía que hacer la carrera en un instituto privado, para lo cual tuve que trabajar, y trabajaba en una fábrica de productos chacinados, que trabajaba en la fábrica, después fui el repartidor. Tanto es así que cuando estaba haciendo quinto año en la facultad en psicología, yo había empezado a dar clases, eso era en el año 77, y a los alumnos de primero, estaba en quinto, era ayudante de práctica de una materia. Entonces algunos de los alumnos, cuando estábamos en el grupo práctico de ese primer año, me decía, pero profesor, lo vimos el otro día en la ambulancia. La ambulancia era la camioneta que yo tenía para repartir chorizo. Es decir, les contaba, no podían imaginarse que de humanidades, porque realmente estaba hasta el último momento con la duda. Finalmente hice psicología y me he sentido satisfecho, pero también les diría de que lo que yo pensé que era psicología en aquel momento se fue transformando con el correr de los años, y yo mismo también le he dado un enfoque a mi manera de ver la psicología particular, y esto es algo que a todos nos ocurre, ¿no? Uno puede tener una cierta idea de lo que son los psicólogos, lo que son los arquitectos, lo que son los carpinteros, lo que son los técnicos en electrónica, pero después cada uno en particular va construyendo su particular manera de ser en esa determinada profesión. Lo que sí creo que cuanto más uno quiere aquello que hace, también más entusiasmo pone en la tarea, y también por eso también mejor le va. Porque ustedes saben muy bien que si ustedes van a un boliche y los atienden bien, van a volver a ir, o si van a un determinado lugar y la persona que les atiende, sea un zapatero, sea alguien que trabaja en una tienda, lo que sea, es amable, ustedes ven que les gusta lo que hace, es probable que ustedes vuelvan. Entonces las posibilidades de tener éxito también en el futuro, en el trabajo, dentro de determinadas profesiones, dentro de determinadas actividades, va a estar muy ligado a cuán vocacional sea aquello que ustedes están haciendo. Si uno hace un trabajo, ya les digo, porque piensa que supuestamente le va a dar una certeza económica, yo creo que se puede equivocar muy feo y después salir buscando. Entonces a esta pregunta, porque algunos hacían referencia a qué era lo que había que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de este tipo, yo les diría, en primer lugar, que traten de conocer lo que existe, y sobre todo después, interróguense, pregúntense una y otra vez, ¿con qué me entusiasmo más? ¿Con qué puedo llegar a estar horas y horas estudiando, trabajando, aunque al principio me paguen poco, o aunque al principio, como empezamos mucho trabajando de becarios, o de ayudantes honorarios? Bueno, eso uno lo hace porque el placer de la tarea le compensa los esfuerzos. Entonces, en ese sentido es que yo jerarquizo tanto este aspecto. Tiene que saber que me parece importante, porque solo un porcentaje muy reducido de personas son las que desde chicos pueden decir, yo desde chico pensé que iba a hacer tal cosa. En general, la mayoría va encontrando aquello que le gusta progresivamente, y sobre todo a partir del encuentro o de los encuentros que vamos teniendo en la vida, en el sentido de que podemos encontrarnos con un profesor que nos hable, el interés o nos despierta el interés por determinada actividad, o podemos ir, yo qué sé, al dentista, y cuando estamos viendo al dentista vemos cómo le gusta, cómo nos cuenta lo que hace, y nos entusiasma con eso, y ahí nos empezamos a informar. Entonces, había una frase que decía Picasso, el pintor, que era
algo así como no busco, yo encuentro. Es decir, era como que cuando él pintaba, la imagen se le aparecía a medida que él estaba como poniendo sobre el lienzo los colores, de repente la imagen se le aparecía. Yo le diría de que también cuanto más ustedes se pongan en contacto con la información de las guías, con lo que puede ser la información de ir a los lugares de estudio, de poder acercarse a la gente que trabaja en aquellas cosas que a ustedes más interés les despiertan, más fácil va a ser para ustedes reconocer aquello que puede ir con ustedes. Yo pongo siempre el ejemplo de lo que se llama, porque obviamente no van a poder estar en contacto con todas las ocupaciones, hacerle entrevista a 160 personas es muy difícil, pero si uno selecciona 10, por decir un número, bueno, ya es un número más potable para explorarlo, para juntarse con algunos compañeros, ir a visitar la facultad o ir a buscar una entrevista con... El otro día un chico, por ejemplo, había estado justamente en una charla de esta y se interesó por la antropología y era muy difícil encontrar un antropólogo para saber qué es lo que hace, en qué trabaja. Finalmente, justamente a partir de ponerse en contacto con el Instituto de la Juventud, nos quedan unos 5 minutos más y se puede. Les quiero decir esto porque en el Instituto de la Juventud ustedes tienen, por un lado, la posibilidad de ir a buscar estas informaciones que van a estar en el liceo, pero allá también existe información a través de folletos, de distintos cursos cortos, de cursos que son de las instituciones privadas también. Y en el Instituto de la Juventud se realizan talleres vocacionales que son gratuitos, a los que ustedes pueden inscribirse, los que tienen el deseo de poder experimentar esto más con los profesionales, hasta dónde ayudan, y cuánto ayudan y cuánto no ayudan. Yo le diría, los test vocacionales, como cualquier otra información que ustedes manejen, digamos, son datos que ustedes tienen que utilizar para tomar la decisión. Nadie puede tomar la decisión por ustedes. No hay ningún test, les puedo asegurar, que permita ver cuál va a ser el mejor futuro para ustedes. No existe. Los test que habitualmente los psicólogos hacemos para ver un poco los intereses o las aptitudes son test muy relativos que a veces la propia persona, con ponerse a reflexionar sobre ellos, es capaz de poder darse cuenta de ello. Lo que sí, en los procesos, antes que se produzca el debate, esperen porque además les quiero dar un proyecto a cada uno, así que aunque sea al final se los voy a veces uno recibe mensajes de que bueno, nada es posible, de que si haces esto te morís de hambre, si haces esto otro también. Yo les diría de que en ese sentido es bueno que ustedes busquen encontrarse con otros que están en la misma búsqueda, que busquen hablar con los profesores, que busquen hablar entre ustedes sobre estos temas, porque a veces si se quedan con lo que se dice o con los conceptos muy prejuiciosos, ya les digo, el panorama se lo pintan por ahí de una manera que no tiene casi salida. Entonces uno termina eligiendo casi por descarte o al azar, y eso no es solución. Yo les cuento de que en la Universidad de la República durante años atendíamos a chicos que estaban en la mitad de la carrera, o terminaban una carrera, y venían a la División Universitaria de la Salud a plantearnos el hecho de que querían cambiar, porque a esa altura se daban cuenta que eso no era lo que les gustaba, porque se habían metido para informar a los padres, porque habían pensado que bueno, que eso les iba a dar más posibilidades de dinero, y entonces los costos, digo, igual vale la pena cambiar si uno se reconoce que está por un camino equivocado, pero los costos siempre son mucho más altos que cuando estas cosas se previenen a la edad de ustedes. Así que, digo, esto pretende ser simplemente como un estímulo para que ustedes no se dejen vencer
que se pregunten a ustedes mismos muy profundamente qué es lo que quieren y que cuando puedan identificar adentro de ustedes mismos eso que quieren, eso que tiene que ver con ustedes, que se agarren de eso como una soga y que luchen todo lo que puedan por conseguirlo. Yo creo que esa es la forma que uno puede acercarse dentro de las limitaciones de lo que es la vida humana a la felicidad. Cuanto más hacemos aquello que queremos, más felices somos. Cuanto más podemos estar con las personas que amamos, también más felices somos. Así que esto es algo que es para toda la vida y por eso importa que aunque sea en momentos